¿Me escuchan bien? Para que comencemos. Sí, se escucha. Ya, ya. Vamos a continuar. Lo que vamos a hacer hoy día es completar tablas incompletas. Luego vamos a hacer un poco que es desviación estándar, cuando son datos no agrupados. Vamos a ver eso hoy día. Vamos a hacer el primero que me dice lo siguiente. Ya, me dice la tabla muestra la distribución de frecuencia de 50 elementos sometidos a una prueba de ruptura que está en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Me dice lo siguiente: sabiendo que los intervalos de clase son todos iguales, complete la distribución, completar la tabla y justificar cada valor que vamos a colocar nosotros. Esta es la tabla que me da. Como pueden ver, está incompleta. Como les decía, esta tabla está incompleta. En esta parte de acá tenemos clase. Ya. Tenemos intervalos de clase, marca de clase, frecuencia absoluta acumulada menor o igual, y la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta, que es esta columna de acá. Ya. Lo primero que vamos a hacer es rellenar esta columna acá, que son los intervalos de clase, y nos vamos a hacer ayudar esta parte de acá que me dice y por ni. Este acá es 440. Ya. Como me dice que completemos la tabla y justifiquemos de dónde estamos calculando cada valor, vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar esta tabla en otra diapositiva y les voy a ir explicando de dónde sale cada valor que vamos a colocar. Les dije, lo primero que vamos a rellenar es esta columna acá, que son intervalos de clase. Nos vamos a hacer ayuda de esta parte que me dice acá NI 4, y ahí tiene una marca de clase por frecuencia de 440. Vamos a insertar una fórmula que me va a decir lo siguiente: el y por el ni, esto va a ser igual a los 440. Eso es lo que me dice acá, el y por ni 440. Eso lo voy a colocar. En este caso, mi ni va a ser este n1, n3, n4, n5. Le voy a poner mi marca de clase, va a ser 5 y mi ni 5. Ya si queremos lo ponemos como subíndice. Lo voy a colocar aquí mejor. Ya. Entonces dije, vamos a poner el y, que es la marca de clase 5, por el n 5. Va a ser este de acá, este 4, y acá no tenemos marca de clase. Ya, me va a quedar de esta forma. De acá, lo que conozco es el n5, que es este 4. Lo que no conozco es el y5. De esta fórmula de acá vamos a despejar otra fórmula. Vamos a insertar otra fórmula. Ya. Vamos a despejar de esa fórmula la marca de clase, que es el y. Ponemos y5 y vamos a despejar ahorita. En la parte de acá en los 440. En esta parte vamos a ir a pasar a dividir este, que va a ser mi n5. Va a ser n5. Me va a quedar de esta forma, despejando. Y lo que hacemos es reemplazar ese n5 con el dato que tenemos nosotros. Ponemos y5
En vez de esto ponemos el 4. Ya, ponemos el 4. Ya. Eso lo vamos a colocar en la calculadora, que son los 440. Dividido entre 4 me da 110. 110 es mi Y5. Mi Y5 va a estar en esta parte de acá, va a ser 110. Ya. Hasta ahí llenamos esta parte. Luego tenemos otra fórmula que es la marca de clase. La voy a colocar igual en la ecuación. Ya. A la marca de clase Y igual, ahorita lo voy a colocar. La marca de clase les dije que va a ser el límite inferior más mi límite superior dividido entre 2. Vamos a copiar esta fórmula y la vamos a adecuar en el intervalo número 5, donde está mi marca de clase 5 y mi frecuencia absoluta que es 5. Ya. Tenemos la fórmula general que es esta. Acá la vamos a adecuar con lo que les dije. Vamos a poner a la marca de clase 5. Va a ser igual a su límite inferior más su límite superior. En este caso no tenemos el límite inferior. Tenemos el límite superior, tenemos la marca de clase 5, que es la que hallamos acá, y este 2 ya lo conocemos. Por ende, de esta fórmula que tengo acá, voy a despejar el límite inferior. Ponemos límite inferior tenemos la marca de clase, que es el Y5, multiplicado por mi N, multiplicado por 2. Este 2 va a ir a pasar allá, a multiplicar. Luego, este límite superior va a ir a pasar a restar, y va a decir igual al límite superior. Este pasa a multiplicar y este va a pasar a restar. Me queda de esta forma. Como ya tengo esta parte, vamos a reemplazar directo. Mi marca de clase 5 es este 110 que hay acá. Pongo 110 multiplicado por 2 menos mi límite superior. Mi límite superior es este 120 de acá. 120. Ya. Hago esa operación y me va a salir mi límite inferior. Va a ser 110 por 2 menos los 120. En este caso a mí me sale 100. Si tienen dudas pueden ir preguntando antes que avancemos más. Acá me va a salir 100. Ese límite inferior lo voy a colocar acá. 100. ¿Hasta ahí tienen dudas o preguntas? Lo que hallemos y estemos colocando lo voy a poner de color azul para que no nos chipemos. Hasta ahorita solo hallamos esos dos datos. Ya. En el enunciado me decía lo siguiente en esta parte de acá. Me decía, sabiendo que los intervalos son todos iguales. Cuando me dice sabiendo que todos los intervalos de clase son todos iguales, referencia a la amplitud de clase. La amplitud de clase de cada intervalo de clase va a ser la misma. A eso se hace referencia esa parte.
Como les dije, cuando no tenemos la amplitud de clase calculada, la podemos hallar de esta manera de acá, que era sacando la diferencia. Lo voy a colocar igual en esta parte de otra forma. En este caso, cuando no sabemos los datos de número de clase y el rango, lo hallamos por la diferencia que hay entre este intervalo de clase acá. Va a ser 120 menos los 100. Eso va a ser igual a 20. Esa va a ser mi amplitud de clase. Son los 120 menos 100. ¿Qué es la diferencia que hay acá? ¿Se dan cuenta, no? Es la diferencia que hay es de 20. Eso va a ser mi amplitud de clase. Y con esto ya puedo rellenar toda esta columna de acá. ¿Se acuerdan cuando hacíamos tabla? Este número de acá se repetía acá. Va a ser 100. Acá, ¿cuánto tiene que ser? La amplitud de clase es 20. Si acá le resto 20, va a ser 80. Porque los 80 más los 20 me da 100, que ese se repite acá. Y acá copiamos el 80. Le restamos 20, va a ser 60. Así vamos rellenando la tabla. Acá va a ser 60. Acá va a ser 40. Acá va a ser 40. Y acá va a ser 20. Acá copiamos el 120. Y le sumamos los 20, que van a ser 140. Me va a quedar de esa manera toda esta parte de acá. La voy a colocar con azul. Ya. Así llenamos toda esta columna de acá. ¿Qué me decía eso? Rellenamos toda la columna. Ahora lo que vamos a rellenar es toda esta otra columna que es marca de clase. La marca de clase lo vamos a llenar. La fórmula general de la marca de clase es esta de acá. Para la marca de clase 1 vamos a ocupar esta fórmula con los datos de acá. Mi límite inferior va a ser 20, mi límite superior 40. Lo sumamos, me va a dar 60, dividido entre 2, 30. Y ese 30 lo voy a colocar acá. Hacemos lo mismo acá. Va a ser 60 más 40. Me da 100. Dividido entre 2 va a ser 50. Y ese lo coloco acá. 50. Hacemos así con el otro, que es 80 más 60. Dividido entre 2 me da 70. Acá me da 90. Y acá 130. Va a ser los 120 más 140. Dividido entre 2, 130. Todo lo que le voy a colocar con azul es lo que estamos calculando nosotros. Lo que está con negro es lo que nos daba el enunciado. Ya llenamos toda esta otra columna, que es la marca de clase, aplicando esta fórmula de acá. Para cada uno. Para el Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 y Y6. El Y5 lo calculamos de esta manera de acá. Ya. Vamos a rellenar esta parte. ¿Se acuerdan que cuando hicimos tabla, el primer número de la frecuencia absoluta, y en este caso este 10, se va a repetir en la frecuencia absoluta acumulada menor o igual? Acá lo voy a copiar el mismo 10. Ya. Luego lo que hacíamos era lo siguiente. Para este N2 que está acá, lo que hacíamos era sumar este más este de acá, me daba este. También lo puedo poner en una fórmula en la parte de acá. Vamos a colocarlo en la parte de acá. Este le voy a colocar por acá. Bien. Vamos a poner N2 igual al N1 más N2. Esta es la fórmula, digamos. Para calcular este de acá, este 18, lo que hacíamos era sumar este de acá más este de acá.
Esto lo estoy colocando en una fórmula acá. En este caso, no conocemos la frecuencia absoluta 2. Vamos a despejar de esta fórmula. Va a ser n igual, ya, acá va a ser n2 menos n. Y ya. Todo lo que estamos avanzando son del primer parcial. Esto es lo que hacíamos de construcción de tabla, pero en este caso ya no la vamos a construir. Estamos completando una tabla incompleta. Si se dan cuenta, todo lo que estamos haciendo es lo que ya vimos un poco anteriormente. Solo que ahora estamos detallando más profundo de dónde sale cada dato. Esta fórmula que teníamos acá, vamos a despejar mi frecuencia absoluta, que va a ser este dato de acá, que va a ser lo siguiente. Me va a quedar de esta manera. Como me queda de esa manera, vamos a hacer lo siguiente. Va a ser 18 menos mi n1, que va a ser 10. Ya. 18 menos 10 me va a dar igual a 8. 8. Ese 8 lo voy a colocar en esta parte. 8. Y lo pongo de color azul. Lo mismo que estamos haciendo acá para esta frecuencia de acá, vamos a hacer para el N3, tal cual. Bien, el N3 va a ser lo mismo. Va a ser el N3, que en este caso N mayúscula es este 23, menos mi anterior, que es 18. Va a ser 23 menos 18, igual a 5. Y lo voy a colocar acá. 5, 5. Y lo marco de color azul, que es lo que estamos calculando. Ya. En esta parte de acá vamos a hacer lo que hacíamos anteriormente, que era 23 le sumo este, que va a ser 17. 23 más 17 me da 40. Ese 40 lo voy a colocar acá. 40 más 4, 44. A este n de acá vamos a hacer lo mismo. 50 menos 44. 50 menos 44 me da 6. 6. Ya. Ya rellenamos esa parte. Acá lo que tenemos que hacer solo es multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Vamos a esta acá. Mi marca de clase es 90. Mi frecuencia 17. 90 por 17. Acá me sale 1530. Ya. Y acá hacemos lo mismo. La marca de clase, que son los 130 por 6 en este caso, que me da 780. Mm, Eso sería en esta parte, que era completar una tabla incompleta. ¿Tienen alguna duda, pregunta antes que avancemos con otro ejercicio? ¿Está claro entonces? Para que avancemos.
¿Podía hacer como una explicación rápida, porfa? Es que algunos entramos recién, Lo que les si es que digo, puede. sí, sí, ahorita les explico lo más resumido, digamos. Todo lo que está con los números azules son los que nosotros estamos calculando. El ejercicio me lo da de la siguiente manera. Me dice que tengo esta tabla de distribución y está incompleta. Como pueden ver, está incompleta, nos faltan hartas partes rellenar. Lo que me pide es rellenar estos huecos que tenemos acá, justificando de dónde estamos sacando los datos que vamos a colocar. Bien, lo primero que hicimos fue rellenar toda esta columna de acá. Para rellenar toda esta columna, lo que teníamos que hacer era encontrar este límite inferior, que es este 100 de acá, para encontrar la amplitud de clase, que es este 20. Lo primero que hicimos fue irnos a esta parte, que me dice y por ni. Acá está. Y acá nos vamos a frecuencia absoluta, que es esta de acá igual, estas dos columnas. Ponemos acá lo siguiente. La marca de clase por la frecuencia absoluta me da los 440, que es este acá. Como vamos a trabajar con esta fila de acá, que es el quinto intervalo de clase, ponemos la marca de clase 5, la frecuencia absoluta 5, que van a ser igual a estos 440. Como acá conocemos la frecuencia absoluta, que es este 4, vamos a despejar la marca de clase. La marca de clase de esta fórmula acá. Este va a ir a pasar a dividir. Y ponemos acá. Me queda marca de clase 440 dividido entre la frecuencia número 5. Acá reemplazamos la frecuencia número 5. Me va a salir 110. Ese 110 lo coloco acá. Este. Ya. Sabiendo que es 110, hacemos lo siguiente. Sabemos que la marca de clase es igual a límite inferior más límite superior, dividido entre 2. En esta parte solo teníamos el límite superior. Este que 100 que está acá, no lo conocíamos. Y es mi límite inferior, límite superior. Lo que hicimos fue, de esta fórmula general, la estamos adecuando al quinto intervalo de clase. Por eso tenemos marca de clase 5. Límite inferior, límite superior. Como no conocemos el límite inferior, lo que hacemos es despejar esta parte de acá, que me dice límite inferior, que va a ser lo siguiente. Este va a pasar a multiplicar, que está acá, y este que es el límite superior va a pasar a restar, que es lo que hicimos acá. Hacemos esas operaciones y me sale 100. Mi límite inferior del quinto intervalo de clase es ese 100. Coloco el 100. Ya teniendo este intervalo de clase que es de 100 a 120, lo que hice fue calcular esta parte de acá, que es la amplitud de clase. Cuando no tenemos número de clase ni el rango, para hallar la amplitud de clase lo que hacemos es la diferencia que hay entre el intervalo de clase. Por eso hacemos 120 menos 100, la diferencia que hay entre esos dos es 20. Ese va a ser mi amplitud de clase. Y como hacíamos anteriormente, saben que este número siempre se va a repetir acá. Termina en S y acaba en S. Es lo mismo que hicimos acá. Este lo copiamos acá. Y como la diferencia es 20, al 100 le resto 20, me da 80. Este número se copia acá. Le restamos 20 y me da 60. Y así hacemos terminando. Para hacer esta parte copiamos este 120 acá y le sumamos la amplitud de clase, me da 140. O sea, a ese 60 de acá le suman 20, me da 80. Al 80 le sumamos 20, me da 100. Que a eso es la amplitud de clase. Así llenamos toda esta columna de acá. Y luego lo que hicimos fue aplicar esta fórmula para cada marca de clase. Yo no lo puse porque es lo mismo. Sumamos estos dos y lo dividen entre 2. Y acá me sale 30. Acá hacen lo mismo. Suman estos dos, que es 60 más 40. Dividimos entre 2, me va a dar 50. Así rellenamos toda la columna. Y luego esta parte de acá les dije lo siguiente. El primer número, que es la frecuencia absoluta, que es este 10, vamos a copiarlo acá. Siempre se copia en la frecuencia absoluta menor o igual, que es la n mayúscula. Siempre estos dos van a ser iguales. Y lo que hacíamos, ¿se acuerdan? Era sumar este número de acá
más este de acá me tenía que dar este número. Eso yo lo coloqué en fórmula. Este es mi N1, N2, hasta llegar a mi N6, que es este de acá. Lo pongo en fórmula. Mi N1 mayúscula, que es este 10, más N2 minúscula, que va a ser este de acá, este 8 de acá. Pero yo no lo conocía. Como no lo conocía, despejo esta N minúscula de acá, me queda de esta manera. N mayúscula 2 menos N1. Lo que hacemos es 18 menos 10, que es lo que puse acá. Me da 8. Ese 8 lo coloco acá. Y hacemos lo mismo con el N3. Va a ser 23 menos 18. Me da 5 y lo coloco acá. Y acá ya decimos la suma. Directo. 23 más 17 me da 40. Este número de acá más este de acá me da 44. Y en esta parte, como ya tenés la marca de clase y ya tenés la frecuencia absoluta, lo que haces es una multiplicación. Nos vamos acá. 17 por 90 me da 1530. Lo mismo acá. Es 6 por 130, que me da 780. ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. Ya, vamos a continuar. Este ya no. Como preguntan en el mensaje de la videollamada, la Y significa marca de clase. Esta Y de acá, que es marca de clase. Acá dice el nombre. Marca de clase, que es esta de acá. Esta es la fórmula que estamos ocupando para llegar a esto. La Y es marca de clase. Vamos a continuar. En este caso ya tenemos otro ejercicio. Siguiente. En este ejercicio me dice lo siguiente, que se han medido mediante pruebas adecuadas los coeficientes intelectuales de un grupo de 80 estudiantes. Y me dice lo siguiente, viendo los resultados agrupados en 6 intervalos de clase de amplitud variable. Cuando me dice amplitud variable, que para cada intervalo la amplitud va a ser diferente, no va a ser la misma como en este caso. La amplitud era la misma, si se dan cuenta, iba de 20 en 20. Pero acá me dice que va a tener amplitud variable en cada intervalo de clase. Y acá me dice, claramente me dice, estas amplitudes son la amplitud para el primer intervalo de clase, por eso dice subíndice 1, va a ser 4. Para mi segundo intervalo de clase va a ser 2. Para mi tercero va a ser 4 y así sucesivamente hasta llegar a mi último intervalo, que es el sexto, que va a ser una amplitud de 20. Esos son los datos que me está dando hasta ahorita, que son las amplitudes de clase para cada intervalo. Ese es el primer dato que nos da, son las amplitudes. Luego me dice si las frecuencias relativas acumuladas son, en este caso estamos hablando de frecuencia acumulada relativa, porque es H mayúscula menor o igual. Y me da para el intervalo 1, 2, 3, 4, 5. Me da esos datos. Y me dice lo siguiente. Construir la tabla de distribución de frecuencia absoluta, relativa, absoluta acumulada y relativa acumulada. En este caso, si se dan cuenta, no me dice absoluta acumulada menor o igual o mayor o igual. Si no me especifica bien, lo que voy a hacer es hallar tanto la menor igual como la mayor igual, en este caso. Si me hubiera dicho las menores iguales, no calculamos las mayor igual. Y me dice lo siguiente, me dice, si el límite inferior de la primera clase es 80. Lo primero que hacemos es copiar todos estos datos que me está dando acá como datos conocidos. Vamos a poner datos y vamos a copiar todos los datos que me está dando. Me daba la amplitud de clase 1, era 4. Vamos a poner acá 4.
Luego me daba la amplitud de clase 2, que es 12. Lo voy a colocar igual acá, 12. Luego tenemos la amplitud de clase 3, en este caso es 4. Bueno, luego tenemos la amplitud de clases 4, es 4 igual a 12. 12. Tenemos la amplitud de clase 5, que va a ser 8. Por último tenemos la amplitud de clase 6, que es igual a 20. 20. Luego tenemos la frecuencia relativa. H1. H1 que es igual a 0,20. Lo voy a colocar acá. 0,20. Vamos a tener H2, H3, H4 y H5. Ya. H2 es 0,30, H3 0,50. Vamos a colocar 0,30, 0,50. Ya. 0,70 y 0,85. 0,70 y 0,85. Ya. Esos son los datos que nos está dando el enunciado. Lo que vamos a hacer es insertar una tabla. Con 7 columnas y 7 filas. Bien. Acá vamos a poner lo que es intervalo de clase. Acá vamos a colocar lo que es la frecuencia, lo que es frecuencia absoluta, que es NI. Acá igual vamos a colocar lo que es la frecuencia relativa, que es HI. Luego voy a colocar lo que es la frecuencia absoluta acumulada, es igual, que es N mayúscula, su índice I. Luego coloco la otra, que es H mayúscula, en la frecuencia relativa acumulada, menor o igual. Y por último voy a colocar la mayor o igual. Y mm, y la frecuencia absoluta acumulada mayor o igual. Y acá ponemos la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia acumulada relativa, menor o igual, que es la que tiene un asterisco arriba que me dice que es mayor o igual. Ya tenemos todo lo que vamos a rellenar y vamos a ir rellenando la tabla. Acá tenemos un dato importante que me dice al final. Me dice si el límite inferior de la primera clase es 80. En este caso le voy a poner lo que poníamos que eran los corchetes, que dice que es cerrado o abierto. Me dice el límite inferior de mi primera clase
va a ser 80. Este es mi límite inferior. Tenemos el límite inferior. Y tenemos la amplitud de clase para el primer integral de clase. Va a ser 80 más este 4, me da 84. Al siguiente voy a copiar el 84 y le sumo la amplitud de clase del segundo integral de clase, que es el C2, que es este de acá, que me dice que es igual a 12. Lo que hacemos, 84 más 12, me da 96. Y va a estar abierto. Hacemos lo mismo, ponemos el 96 y le sumamos su amplitud de clase 3, que es ese 4 de acá, va a ser igual a 100. Abierto. En esta parte copiamos ese 100 y le sumamos la amplitud de clase 4, que es 12, va a ser 112. Y hacemos lo mismo acá, copiamos el 112, le sumamos su amplitud de clase, que es este 8 de acá, va a ser 120. Abierto igual. Acá copiamos el 120, le sumamos la última amplitud de clase, que es el 20 de acá, que va a ser 140. Y acá ya lo cerramos. Así rellenamos toda esta columna acá, que son los intervalos de clase. Ya. Luego tenemos estos datos acá que me dice la frecuencia relativa acumulada menor o igual, que está acá, va a ser 0,20. El siguiente es 0,30. El siguiente 0,50. El siguiente 0,70. El otro 0,85. Acá tenemos el siguiente dato. Me dice, se han medido pruebas adecuadas los coeficientes de un grupo de 80 estudiantes. Acá en mi n total voy a aumentar una columna. Acá no, vamos a quitar esto. Y acá igual. Ya. Cuando me dice acá que las pruebas adecuadas de un grupo de 80 estudiantes. Cuando me dice el total de cuántos son, eso hace referencia a esta parte, a la sumatoria que hacíamos en la frecuencia absoluta. El total de la frecuencia es 80. Y como les dije, este número de acá tiene que ser igual al último de la frecuencia absoluta acumulada menor o igual. Este va a ser el mismo de acá. Y 80 entre 80 me da 1. ¿Se acuerdan que acá hacíamos lo siguiente? Poníamos este de acá, lo copiamos y lo dividíamos entre el total. En este caso vamos a hacer lo contrario. Al total vamos a multiplicar 80 por esta relación de acá. Ponemos 80 por 0,85. Me da 68. Ese número lo voy a colocar acá. Hacemos lo mismo acá. Este 80 por el 0,70. 80 por 0,70. Me da 56. Hacemos lo mismo acá. El 80 por el 0,50. Me da 40. El 80 por el 0,30. 24. Y el último de acá. El 80 por 0,20. Me da 16. Ya si ustedes quieren, para que no se olviden de dónde sale, acá abajo voy a colocar. Vamos a poner 80 por 0,20. Esto me da igual a 16. De esa manera estamos sacando toda esta columna de acá. 80 por cada fracción de acá. Y nos va a dar el valor de acá. Eso es lo que estamos haciendo.
Calculamos toda esta columna de acá y vamos a ir a rellenar esta parte de acá. Ya. Como les dije anteriormente, mi primer dato de la frecuencia absoluta es igual a mi primer dato de mi frecuencia acumulada absoluta menor o igual. Este 16 va a ser el mismo que este 16 de acá. Y hacemos lo que hacemos siempre. Este número de acá más este de acá me tiene que dar el de acá. Si se dan cuenta, no tenemos este dato. Acá hicimos algo similar a eso, que era este de acá. Vamos a copiar esta fórmula y es la que vamos a aplicar acá. En este caso, vamos a aplicar la misma fórmula. Va a ser mi N2 es este 24 de acá, 24. Menos mi N1, que es este 16 de acá. Va a ser 24 menos 16. 24 menos 16 igual a 8. Me da 8. Ese 8 lo voy a colocar acá. 8. Y lo mismo vamos a hacer para estos números acá. 40 menos 24. Me va a dar 16 y ese lo coloco acá. Y lo mismo hacemos acá. Este 56 menos 40 me va a dar 16 y ese lo coloco acá. Lo mismo acá. El 68 menos 56 me da 12. Lo voy a colocar acá. Y acá el último. 80 menos 68. Igual me da 12. Ya. Si se dan cuenta, rellenamos toda esta parte de acá. Lo que hacemos acá en la frecuencia relativa era copiar toda la columna de la frecuencia absoluta y lo dividíamos entre mi total, que es este 80. 80. Ya. Acá igual hacemos 8 dividido entre 80. 80. Acá va a ser 16 entre 80. Acá igual 16 entre 80. 12 entre 80. Y acá igual 12 entre 80. Ya rellenamos toda esta columna de acá. Al hacer esta columna de acá, lo que hacíamos era copiar el total, que en este caso es el 80. A este 80 le restamos el primero de acá. Va a ser 80 menos 16. Me va a dar 64, lo coloco en esta parte. Y hacemos lo mismo en esta parte. 64 menos 8. Me va a dar 56 y lo coloco abajo. Ese 56 menos 16. Me da 40. A este 40 le voy a restar este 16 de acá abajo. 40 menos 16 me da 24. Al 24 le resto 12, me va a dar 12. Ya, como les decía, me da 12. Este número de acá siempre va a ser el mismo que este número de acá. Y este número que tengo acá va a ser el mismo que este número de acá. Siempre, en cualquier ejercicio. Como ya rellenamos toda esta columna, lo que hacemos es la siguiente columna. A esta columna, que es mi frecuencia relativa acumulada mayor o igual, lo que hacemos es copiar esta columna y lo dividimos entre mi total. Si dividimos 80 entre 80, va a ser 1. En esta parte va a ser 64 entre 80. Acá va a ser 56 entre 80. En esta parte va a ser 40 entre 80. En esta parte 24 entre 80. Y por último tenemos el 12 entre 80. Eso sería en esta parte que estamos haciendo. ¿Tienen alguna duda, pregunta?
¿No hay dudas? ¿Preguntas? Una pregunta, ¿por qué pones 64 y entre 80 en vez de poner el resultado o no entiendo? Ya. Generalmente cuando estamos haciendo esto de acá, 64 entre 80 es lo mismo que si lo pones en fracciones, pero da lo mismo. Si divides esto te dan en fracciones. Yo lo estoy poniendo en fracciones y vos puedes ponerlo en decimales. ¿Te das cuenta? Acá tenemos en decimales todo esto, pero también se puede poner en fracciones. Yo lo pongo así, 64 entre 80, porque es más fácil. Agarras este número, lo copias y lo dividís entre mi total. Ya si vos querés esto, lo dividís y te va a dar 0 puntos y lo podés poner. Pero yo no lo veo necesario, digamos, ponerlo en decimales. Pero si querés lo podés poner en decimales. Porque es lo mismo. Estás diciendo que este lo vas a dividir entre este y te va a dar el decimal. Acá teníamos el decimal si te das cuenta. Solo que yo lo trabajo así para que vean que es más fácil la columna, copiarlo y lo dividimos entre mi total. Nada más. Es cuestión de que ustedes vean qué forma pueden hacer para que lo vean más fácil y ganar tiempo. Porque cuando hacemos tablas o tenemos que completar tablas, es importante ganar tiempo. Porque cuando estén en el examen, no van a tener solo un ejercicio, van a tener 4 o 3. Y esos ejercicios van a tener incisos. Es de una forma de que ustedes lo vean más fácil. Depende de ustedes si lo colocan así, en fracción, como yo lo coloco, o quieren colocar en decimales. Eso ya depende de ustedes. Pero a la ingeniera no le incomoda nada de eso. No, no le incomoda. Es lo mismo, solo que acá lo estás poniendo en fracción. Y en esta parte ella te dan decimales. No te altera nada, digamos. Porque si divides esto, te da lo mismo, un decimal. No, no alteran nada. Ustedes tienen que ver de qué manera lo ven más fácil realizar ustedes. Yo lo veo más fácil copiar la columna y dividirlo entre 80. Ya si ustedes quieren pueden poner decimales, digo. Pero no hay nada malo. Pueden colocar así en fracción o pueden colocar así en decimales ustedes. Depende de cada uno. Disculpe una consulta. Ayer la ingeniera nos enseñó un ejercicio para datos agrupados, pero usó una fórmula que no la había visto o sea, y usaba eso para los, ¿cómo se dice? Los no agrupados igual. Para los no agrupados, ahorita vamos a ver, pero con medidas de dispersión en un rato. Para los no agrupados se ocupan otras fórmulas. Pero por lo general siempre son datos agrupados en el primer parcial. Porque Este, son ¿será que datos, será que usted lo puede hacer el mismo ejercicio, por favor? Es no sé, que no me chipó alto la ingeniera ese día, a esa mm, clase. sería depende si todos quieren que hagan el mismo ejercicio. No sería depende de mí. Porque no sé, digamos, pues parece que ella se equivocó o algo por el estilo, pero algo no me cuadra porque yo hice con fórmula y no me daban los mismos resultados. Más adelante acá tengo un ejercicio que son datos no agrupados. Solo tenés una columna, una fila, que son los datos que te dan. Sí, sí, el ejercicio ese lo hizo bien la ingeniera, pero en el dato en el que nos dio de agrupado, usó fórmulas que no pude encontrar, digamos. Ya, no sé. Depende de todos, digamos. Si me dicen que lo haga, yo lo agarro, lo veo y lo hago, digamos. La próxima ayudantía, porque ahorita tengo otro que pasé. Sí, pero para la otra ayudantía, Por eso si quieren, depende de todos, digamos. Si quieren todos, yo lo hago, digamos. No hay problema. ya, muchas gracias. Ya. Auxiliar, ¿estos tipos de ejercicios son modelos de exámenes? Todo lo que estamos haciendo en ayudantía son puros modelos. No hay ejercicio de práctica, digamos. Son de Son todos los modelos exámenes. antiguos, recientes del 2019, 2016, 2015, dependiendo de cuáles tengo yo, digamos. Hay viejos como nuevos modelos de examen.
Todo lo que hace es modelo. Así que pueden ir practicando igual de lo que estamos haciendo en ayudantía. Ya, ya. Ya. Vamos a continuar si no tienen dudas. Igual si tienen dudas me pueden cortar. Les explico y continuamos. Ya. En este caso vamos a hacer un ejercicio que es de desviación estándar o medidas de dispersión. Me dice lo siguiente. En una empresa produce artículos con un peso medio de 85 gramos. Una desviación típica de 10 gramos. Una segunda empresa produce un mismo artículo con un peso medio de 90 y una desviación estándar de 12. Un comerciante mayorista compra estos artículos. A la empresa le compra 120 unidades y a la empresa 2 150 unidades. La primera empresa va a ser mi empresa 1, que va a comprar 120 unidades. La segunda va a ser mi segunda empresa, que son 150 unidades. Y me dice calcula el peso medio y desviación típica de los artículos comprados por el comerciante. Ya, lo que me pide hallar es el peso medio de los artículos que compró tanto de la empresa 1 como la empresa 2, el comerciante. Y me pide la desviación típica de los artículos comprados. Cuando me pide eso, me dice una desviación de la mezcla de los artículos que compró tanto de la empresa 1 y la empresa 2. Vamos a mezclar los artículos y me va a salir otra desviación típica a la que teníamos individualmente de cada empresa. Que acá teníamos individualmente 10 gramos y acá 12. Cuando juntamos los artículos de dichas empresas, va a cambiar la desviación típica porque va a ser una desviación típica global y un peso medio global de las dos empresas. Ya, lo primero que hacemos, vamos a sacar los datos que tenemos ahí. Datos. Voy a colocar en la tablita donde vamos a colocar todos los datos que tenemos. Ya. En esta parte vamos a poner empresa y acá lo vamos a separar en dos. Acá vamos a poner 1 y acá 2. Vamos a decir que tenemos una empresa 1 y una empresa 2. Luego vamos a poner los datos que nos da, que era una media. Le voy a poner X, la empresa 1. Si tenemos una media, vamos a ponerlo con subíndice mejor para diferenciarlo mejor. X2 y acá le vamos a poner X1. El siguiente dato que nos daba era, cuando me dice peso medio hablamos de la media. Desviación típica hablamos de la variable S. Vamos a ponerle 1. Para diferenciar a la primera le vamos a poner S1. Y para la empresa 2, S2. Bueno. Luego lo que tenemos o vamos a utilizar igual va a ser la desviación típica, que es esta de acá. Pero también vamos a la covarianza, la varianza en este caso.
La varianza que es igual a S al cuadrado. Acá va a ser su índice 1, que es la varianza de la empresa 1. Y acá le vamos a poner un subíndice 2, que hace referencia a la empresa 2. Bien, voy a quedar así. Luego vamos a colocar el número de datos para cada empresa. N1 para empresa 1 y N2 para la empresa 2. Luego tenemos otro dato que vamos a utilizar, que va a ser mi insertar mi número de datos totales. Le voy a poner P. Esa es mi tablita que me estoy haciendo para colocar los datos que nos da el enunciado. Ahora vamos a sacar los datos que nos da. Para la empresa 1 me dice un peso medio, que es la media, 85. Una desviación típica de 10 gramos. Ponemos empresa 1, ¿cuánto era? 85 y 10. Una media de 85. Una desviación típica, que es la S, de 10. Vamos a leer así. La segunda empresa tiene un peso medio de 90, desviación estándar o desviación típica de 12. Ponemos acá su media de 90, desviación típica de 12. Dice, un comerciante mayorista compró estos artículos. A la empresa 1 le va a comprar 120 y a la empresa 2 150. Acá está mi N, que a la primera le compra 120, a la segunda le compra 150. Y no me da nada más. Me dice calcule el peso medio y desviación típica de los artículos. En este caso yo les dije que voy a utilizar mi N total. Mi N total es de los artículos que ha comprado, sin importar de qué empresa. En este caso vamos a sumar los artículos de la empresa 1 y la empresa 2, que son los 120 y los 150, me da 270. Como les dije, cuando hablamos de desviación típica o desviación estándar, solo es la variable S. Yo le pongo acá un subíndice para diferenciar de qué empresa es. Cuando hablamos de varianza, es la S elevado al cuadrado. Y yo igual le puse acá un subíndice para decir que es la varianza de la empresa 1, varianza de la empresa 2. Pero se coloca sin índice. Ya. Esos son los datos que me está dando el enunciado. Acá tengo una fórmula que vamos a ocupar. Para varianza y desviación estándar, esta es de varianza. Vamos a ocupar esta fórmula. Esta fórmula de acá, que es para la varianza, la ocupamos cuando tenemos más de una muestra. Digamos, tenemos dos. Acá tenemos dos muestras. Uno, que es la empresa 1, y otro, que es la empresa 2. Esto es cuando queremos hallar de dos muestras, queremos hallar la desviación o la varianza global de las dos muestras. Ocupamos esta fórmula de acá. Ya. Me dice lo siguiente la fórmula. Vamos a utilizar XY con la barrita arriba. Yo no le puedo poner barrita acá, pero lleva una barrita porque son medias. Hace referencia a la media de la empresa 1 y la empresa 2. Acá tenemos una X con una barrita, no tiene Y. Cuando no tiene Y, hace referencia a la media de todas las muestras. O sea, vamos a sacar una media de la empresa 1 y la empresa 2 unidas las dos empresas. A eso hace referencia esta X de acá. Y esta, como dice S
y elevado al cuadrado hace referencia a la varianza. Como me dice I, va a variar empresa 1, empresa 2. Lo primero que vamos a calcular es esta X de acá, que es la media de ambas empresas. Nos vamos a la fórmula y vamos a ocupar esta fórmula de acá. Vamos a ocupar esta fórmula que tenemos acá. Ya. En este caso yo a las medias no le pongo lo que lleva arriba porque no lo puedo colocar, pero ustedes le colocan una barrita que hace referencia a la media. En este caso me dice sumatoria de X y Y con la barrita que hace referencia a la media y NI que hace referencia a la N de cada muestra. Como dice sumatoria, lo primero que hacemos es para la empresa 1. La media de la empresa 1 es 85 por su NI de la empresa 1 es 120. Como es una sumatoria, le voy a sumar lo de la empresa 2. En la empresa 2 tenemos una media de 90 por su NI de la empresa 2 es 150. Acá me dice N. Cuando me dice N, hablamos de mi total. El total eran 270. Ya. Eso lo vamos a colocar en la calculadora y me da el siguiente valor. A mí me sale 87.77. Más 77. Redondeo a 78. Pueden comprobar ustedes igual ahí en su casa si sale ese valor. Ya. Acá se acuerdan que me decía, calcula el peso medio y desviación típica de los artículos comprados por el comerciante. Acá tenemos la media y voy a colocar acá. Peso medio. O le ponemos promedio, depende de usted. Yo le voy a poner promedio de los artículos comprados ya. Acá me decía calcule el peso medio de los artículos comprados. Acá estamos englobando los artículos en la empresa 1 y empresa 2. Esta es la media cuando juntamos los artículos de las dos empresas. Es una media de las medias de cada empresa, si se dan cuenta. Y me sale 87.78. Y le voy a poner una interpretación al lado, que es el peso promedio de los artículos comprados. Ya. Lo que nos falta calcular es la desviación típica. Para la desviación típica voy a ocupar esta fórmula acá. Lo que vamos a hacer es calcular la varianza global de los artículos comprados. A esa varianza le voy a sacar una raíz cuadrada y me va a salir la desviación típica. Vamos a aplicar esta fórmula que tenemos acá. Vamos a hacernos campos. Ya. Vamos a insertar fórmula. Ya. Vamos a reemplazar en la fórmula que tenemos acá arriba. S al cuadrado, ya si ustedes le quieren le ponen S, su índice global, pero en este caso le voy a poner S al cuadrado.
Y vamos a aplicar directo estas fórmulas acá. ¿Qué me dice? Sumatoria de NI. Primero vamos a trabajar con la empresa 1. NI. El NI de la empresa 1 nos vamos. En este caso es N1, que es el 120. 120, paréntesis, dice. La media de la empresa 1, que es este 85, menos la media global, que es esta que hallamos acá, que es 87.78. Ya. Vamos a elevarlo al cuadrado. Ya en este caso no salió. Vamos a borrar y le ponemos acá. Poníamos la media, que era 85 en la empresa 1, menos la media que hallamos, que era el 87.78. Todo eso elevado al cuadrado. Estamos haciendo esta parte de acá. Acá me dice n menos 1. N es los 270 menos 1. Más. Todo esto va a ser más. Como es una sumatoria, lo primero hicimos para la empresa 1. Lo que vamos a hacer ahorita es lo mismo, pero para la empresa 2, aplicando esta sumatoria de acá. Ya. El NI de la empresa 2 es 150. Tenemos paréntesis. La media de la empresa 2, que es 90, menos, vamos a poner primero esto, que no se puede colocar. Ya. Tenemos la media en la empresa 2, que era 90, menos la media que hallamos, que era el 87.78. Eso elevado al cuadrado. Y acá lo mismo, mi 270 menos 1. Si se dan cuenta, hicimos solo esta parte de acá, para la empresa 1 y la empresa 2, solo esta sumatoria. Ahora vamos a hacer lo mismo, esta sumatoria de acá, que está en esta parte, para las dos empresas. Me dice sumatoria, paréntesis, me dice de la empresa 1, primero trabajamos, que es 120, menos 1, me dice. Cierro paréntesis, multiplicado por S y al cuadrado. Cuando está al cuadrado, me dice que es la varianza. Varianza tenemos de la empresa 1, no la tenemos, pero como sabemos que es S elevado al cuadrado, tenemos la desviación típica, que es 10. A ese 10 le voy a poner el cuadrado, me va a estar 100. Esa va a ser mi varianza de la empresa 1. Lo mismo hacemos para la empresa 2. Ese 12 lo elevo al cuadrado, me sale 144. Esa va a ser mi varianza para la empresa 2. Como ya calculamos eso, acá era multiplicado por la varianza en la empresa 1, que es la que calculamos, era 100. Y me dice los 270 menos 1. Más. Ahora hacemos lo mismo, esta sumatoria de acá, para la empresa 2. Paréntesis. La empresa 2 es 150 menos 1. Cierro paréntesis. Bien. Cierro paréntesis y lo multiplico por la varianza 2, que es el 144. Este dato acá, 144. En la parte de abajo pongo los 270 menos 1. Bien. Si se dan cuenta, me sale esta sumatoria, me quedó así. La primera son estas dos acá. La segunda son estas dos acá. Me va a quedar de esa manera. Y lo que tenemos que hacer es colocar todo eso en la calculadora. A ver cuánto me va a salir. Vamos a ir colocando en la calculadora y ustedes comprueban si sale lo mismo que me va a salir a mí.
Ya. Ahí me sale 139. ¿A todos les sale eso? Ya. Me dicen si les sale otro resultado para corregir si está mal. Ya. ¿A todos les sale eso? 130.19. Chicos, ¿están ahí? Sí, lo saqué, eso me sale. Ya. Como les dije, cuando hagamos este tipo de ejercicio, ya. Si a todos les salió el 130.19, ese es el valor de la varianza. Y como creamos desviación típica, le voy a sacar la raíz, que es lo que estamos haciendo acá. Pasamos ese exponente 2 como raíz acá. Le sacamos raíz, me sale 11.41. La desviación típica de los artículos comprados, acá está. Ya si ustedes quieren ponen desviación típica de los productos comprados. En este caso me sale 11.41. Ya. Cuando hagamos este tipo de ejercicio, en este caso eran dos muestras. Lo que tiene que hacer primero es anotar bien sus datos. Siempre cuando estemos aplicando esto, vamos a... Siempre nos van los siguientes datos. La media, nos dio acá. Una desviación típica nos puede dar eso o nos da directo la varianza, que es esta parte de acá abajo. Luego nos da la frecuencia absoluta de cada muestra, que en este caso me las dio. Pero a veces solo me dice el total y me da una. Cuando me da el total y me da una, le voy a restar este 270 menos 120 me va a dar este, digamos. Siempre anoten bien eso. Lean bien su enunciado y vean qué datos les da. Cuando tengan bien anotado todos los datos que les da el enunciado, nos vamos a esta parte. Esto lo pueden usar cuando les pide desviación típica, que es lo que hicimos, sacarle la raíz. En otro problema les pide una desviación de una muestra, digamos. Si les pide de una muestra, va a quedar una incógnita por acá. Pero les va a dar este dato acá. Tienen que saber despejar variables, porque a veces les da una variable que esté por acá al medio. Ustedes tienen que despejarla. Y tienen que saber diferenciar entre varianza y desviación típica. La varianza siempre es elevada al cuadrado. Y la desviación típica es solo la S. Eso igual tienen que tomar en cuenta cuando estén realizando este tipo de ejercicio. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Si se dan cuenta, lo más importante es esto, colocar bien los datos, porque después es reemplazar esto acá. Es aplicar esa fórmula con los datos que tenemos. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Quedó claro entonces? Para que continuemos.
Ya, si quedó claro, vamos a continuar. En este caso tenemos el siguiente ejercicio. Me dice lo siguiente. La edad de los estudiantes regulares que acuden a un cierto curso. Hay dos turnos, matutino y vespertino. De nivel licenciatura, Universidad Central, me da los siguientes datos que son estos. Me da para cada turno los datos. Me dice lo siguiente. Me dice si la homogeneidad de la clase es un factor positivo en el aprendizaje, utilice una medida de variabilidad para sugerir cuál de los dos grupos será más fácil. En otro caso, lo que me dice, la homogeneidad es un factor positivo. Me dice, de las dos muestras, o sea, los dos turnos que tenemos, voy a ver cuál es más homogéneo. El más homogéneo va a ser más positivo el factor de aprendizaje. Por ende, va a ser más fácil enseñar el que tenga una homogeneidad mejor que la otra. Siempre hay una que es menos homogénea y otra que es más homogénea que la muestra. Acá tenemos dos muestras. Uno que es el vespertino y la otra que es el matutino. Tenemos dos. Lo que vamos a hallar es comparar cuál de las dos es más homogénea. Y cuando hablamos de homogeneidad, hablamos de la covarianza, que es la que calculamos la anterior ayudantía. Es esta fórmula de acá. Acá está. Coeficiente de variabilidad. Siempre que nos pide homogeneidad, nos vamos al coeficiente de variabilidad. Viene la siguiente fórmula, que es desviación estándar dividido sobre la media por 100. Ya. Si se dan cuenta, para calcular esto necesitamos la media y la desviación típica estándar. Ya. Como les decía, necesitamos la media. Vamos a ocupar esta fórmula que tenemos acá. La media. Y para la desviación típica vamos a ocupar una de estas dos fórmulas de acá. Ya. Lo que vamos a calcular es la varianza. Y a esa varianza le voy a sacar la raíz cuadrada, como hicimos anteriormente. Voy a hacer por partes, porque queremos la desviación típica. Primero voy a ir a la varianza, le saco raíz y tenemos la desviación típica. Ya. En este caso se dan cuenta que estos datos no están agrupados y no los podemos agrupar. Cuando los datos no están agrupados, ocupamos esta fórmula que tenemos acá, que es la media. Me dice sumatoria de xy. Estos datos que están acá van a ser mis xy. Me dice, voy a sumar todas las x, lo divido entre mi n total. Mi n total va a depender de cuántos datos estoy metiendo. Vamos a hacer por partes. Vamos a tener vespertino y vamos a tener matutino. Lo separamos en la izquierda vamos a tener vespertino, matutino en la derecha. Como le dije, son datos no agrupados, por eso ocupamos esta fórmula en la media. Voy a insertar la media va a ser igual a la sumatoria de las xy, que van a ser todas estas acá. Va a ser 23, vamos a colocar acá, 23 más 29, sumamos, lo voy a copiar un rato en la parte de acá abajo, después lo borramos. Ya. Van a ser la sumatoria de mis x son estos datos acá,
Y estas igual van a ser mis XY, pero para el turno matutino. Como les dije, vamos a sumar 23 más 29 más 27 más 22 más 24 más 21 más 25 más 26 y más 27. Son todos esos datos. Y vemos cuántos datos estamos metiendo. Un dato, dos datos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9. Voy a colocar acá 9. Ese es mi n total de cuántos datos estoy metiendo. En este caso para mí son 9. Bien. Y lo mismo vamos a hacer para el turno matutino. Ya. El primer número es 27 más 34 más 30 más 29 más 28 más 30 más 34 más 35 más 28. Ya. A la parte de abajo lo colocamos en esta parte. 27, 34, 30, 29, 28, 30, 31. 9. Esto lo voy a borrar ya. Ya. Como le dije, estos son datos no agrupados. Solo tenemos las XY y no tenemos las NI. Tenemos directo las NI. Ya. Yo voy a hacer el del turno vespertino mientras ustedes hacen el turno matutino para ganar tiempo. Ya, en este caso a mí me sale 24,89. ¿Alguien calculó este de acá? Me salió 30,55. Ya. 30,55. Si se dan cuenta, ya calculamos un dato que es el que necesitamos, que era la media. Tanto para cada turno, vespertino, matutino, calculamos la media. Lo que vamos a calcular a continuación es la desviación típica. Como les dije, yo primero calculo la varianza, eso le sacar la raíz. O pueden directo sacarle la raíz. Pero yo primero voy a calcular la varianza. Ya. Para calcular la varianza, para datos no agrupados, ocupamos esta fórmula, si se dan cuenta. Acá se dan cuenta que la anterior ayudantía ocupamos esta fórmula, que eran para datos agrupados. Cuando tenemos datos agrupados continuos, se ocupa esta fórmula, que era mi NI por la marca de clase menos la media. En este caso, cuando son datos no agrupados, no tenemos XY y tampoco tenemos marca de clase. Por eso directo va la XY menos la media, que es la fórmula que vamos a aplicar en esta parte. Pusimos XY menos la media. Ya. Si quieren ustedes lo pueden hacer así. Sumatoria les va a quedar muy largo. Lo que yo voy a hacer es una columna con esta parte de acá. Solo esa parte. Solo voy a hacer una columna con todos esos datos. Para que cuando haga la sumatoria, le vamos a poner lo que significa. Bien. Ponemos XY la media elevada a 4. Como les dije, yo no puedo poner la barrita arriba que significa media. Le voy a poner X nomás.
pero es la media. Estamos haciendo, toda esta columna va a ser igual a esta sumatoria que tenemos acá arriba. Ya. Y vamos a hacer para el primer dato. Mi X y son estos datos acá. 23, 29, 27 hasta llegar hasta este otro 27. Que son lo mismo que tenemos acá. 23 hasta el 27 acá. Vamos a colocar eso. Para el primero ponemos paréntesis 27 menos 24,89 elevado al cuadrado, que me sale 4,45. Vamos a trabajar con dos decimales. Mi segunda XY va a ser este 29 y así hasta llegar al 27. Ya. Lo mismo vamos a hacer para el turno matutino. Yo voy a ir haciendo para el turno vespertino y ustedes hagan para el turno matutino. Vamos a hacer lo mismo. Ahí. Bien. Ya. Ya. ¿Alguien calculó para el turno matutino? El primero es 12,6. $11,90. Con dos decimales vamos a trabajar, ¿no? Sí, ya si es así muy bajo, con 4. Pero si es alto, con 2 no.
0,30. Ya. Dos coma 40. 6,50. 0,30 de nuevo ahí. Once coma 90. Ya. 19,80. 6,50. Ya, gracias. Bien. Es- ya calculamos todo lo que es la sumatoria. Lo que vamos a sacar acá va a ser mi total. Vamos a sumar toda esta columna y voy a colocar acá. Igual acá. Sumamos toda la columna y vamos a sacar un total. Yo voy a sumar el del vespertino y ustedes el matutino. Ya. En el de acá me salió 54,87. Le vamos a poner un total. Y acá, bueno. ¿Quién sumó este de acá? Ujú. Ya, me sale 72,2. Cuando estamos hablando de este total, que acá me salió 54 y acá 72, hablamos de toda la sumatoria de acá. Ahora nos vamos a ir en la parte de acá abajo. Vamos a aplicar esa fórmula en esta parte. Y acá igual lo vamos a separar. Voy a colocar. En matutino. Ya. Vamos a hacer para cada uno. Ya. Me decía, la sumatoria hizo que es 54,87. Voy a colocar acá. Ya. Y el otro era 72,2. Lo voy a colocar acá. Ya. Y se acuerdan que les dije esta parte de acá. Cuando el n es menor a 60, el denominador se cambia a n-1. Eso aplica en estas de acá. n-1. En este caso tenemos mi n, que era 9 y es 9. Acá le vamos a hacer esa modificación. Como la fórmula era n, le vamos a poner n-1 y acá no va a ser 9, va a ser 8 y acá igual va a ser 8. Me va a quedar de esa manera. Eso siempre se cumple cuando el n es menor a 60. En este caso era de 9. Le disminuimos 1 y va a ser 8. Para el primero vamos a ver cuánto nos sale. Para el primero sale 6,86.
hacemos para el otro. Mm, 9.0. Vamos a encontrar ahora. Le vamos a sacar la raíz. Ya. Digamos la desviación estándar o desviación típica, le sacamos raíz. Acá va a ser 6.86. Ya. Ya. Le sacamos raíz a cada uno para ver cuánto nos da. 2.62. Redondeando me sale 2.62. En la parte de acá me sale 3.00, redondeado a 3. Ya tenemos la desviación típica, que es la que necesitamos para aplicar esta fórmula. Esa fórmula la vamos a aplicar acá. En la parte de acá. Insertar ecuación. Vamos a calcular el coeficiente de variabilidad. Que nos va a dar en porcentaje porque multiplicamos por 100. Ya, pero primero me dice la desviación típica, que es el 2.62 sobre la media. La media era 24.89. 24.89. Ahora vamos para el otro. Acá es 3. La media era 30.55. Y como dice la fórmula, hay que multiplicar por 100. En la parte de acá. Ya. Para primero vamos a ver cuánto nos sale. Para primero me sale 10.52. Y eso está en porcentaje. Y para el segundo, ¿cuánto me va a salir? Me sale 9.81. Grande a 82. Igual está en porcentaje. Ya, como le dije, cuando nos pide homogeneidad, lo que calculamos es el coeficiente de variabilidad. Calculamos para cada turno, vespertino y matutino. En este caso, según ustedes, ¿cuál es más homogéneo? La anterior ayudantía ya les dije. ¿Alguien? Si se equivocan, no importa, yo les corrijo ahorita. El 9,82. Ya. En este caso, como dijo su compañero, va a ser el más homogéneo, va a ser el 9.82. Como les dije, para saber cuál es más homogéneo, lo que hacemos es comparar estos dos resultados. Tenemos el 10.52 y el 9.82. Les dije que el más homogéneo va a ser el menor y que se acerque más a 0. ¿Cuál se acerca más a 0? ¿El 10 o el 9? En este caso, se acerca más este de acá. Y este, por ende, es menor al número de acá. Por eso vamos a decir que este es más homogéneo en base a esto. Ponemos
Ya, vamos a responder acá abajo. Está bien lo que dijo su compañero. Vamos a colocar en otras palabras. Vamos del turno matutino. Ya. 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 Vamos a poner lo siguiente. Ya. Como les iba diciendo, la distribución más homogénea es la del turno matutino porque su coeficiente de variabilidad es menor al turno vespertino. Pero acá nos decía algo más. Ya, me decía si la homogeneidad de la clase es un factor positivo en el aprendizaje. Utiliza una medida de variabilidad para sugerir cuál de los dos grupos será más fácil de enseñar. Ya ponemos eso, que es más homogéneo, y será más fácil enseñar al turno matutino. Porque eso es lo que me decía acá. Para sugerir cuál de los dos grupos será más fácil de enseñar. La homogeneidad es mayor en el turno matutino. Por ende, es más fácil enseñar al turno matutino. ¿Quedó claro esto? ¿Tienen preguntas, dudas? Ya. Leyendo los mensajes que tengo en la llamada, la N significa frecuencia absoluta, la N mayúscula significa frecuencia absoluta acumulada menor o igual, y la X al cuadrado. Si se dan cuenta, no tenemos X al cuadrado. Es X y toda esta resta está elevado al cuadrado. No hay X al cuadrado. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Disculpe, ¿será que puede pasar estos ejercicios al grupo, por favor? O sea que Sí, los voy a no lo pasar puedo. Ya, terminando muy bien, todo, gracias. sí, terminando Gracias. todo. Ya. Muy bien. ¿Una otra duda? Pregunta, antes de que terminemos ahí. De paso, consultar lo que dijo su compañero. Si quieren hacer el ejercicio que hizo la ingeniera, no sé cuál ejercicio, lo podemos volver a hacerlo. Pero tendrían que enviármelo y estar de acuerdo todos, digamos. No sé. Depende Sí, de estaría ustedes bien para mí. Los demás son 20, creo que están ahorita en línea. 24. Y, o quieren ir reforzando en ciertos puntos que no puedan ir. Porque con lo que estamos avanzando ahorita, estamos viendo casi todo. Desde la primera ayudantía hasta ahorita vimos casi de todo un poco. Desde construcción de tabla, completar tabla, realizar gráficos. Nos falta un poco que es media global, que lo vamos a hacer la próxima ayudantía, que es muy fácil, no tiene complicaciones casi. Y nada más casi. También lo que hicimos de asimetría y kurtosis, igual se lleva en el primer parcial. Y avanzamos casi todo lo que se avanza para su primer parcial. Pues
Si tienen dudas o preguntas, podemos reforzar en ciertos ejercicios, pero tienen que decirme en cuáles, para que vayamos viendo más a fondo ese tipo de problemas. O si tienen dudas en interpretar resultados mediante gráficos. Vaya, pongámonos de acuerdo para hacer la próxima ayudante, porque la próxima yo creo que termino con media global y reforzamos lo que les cuesta a ustedes, digamos. Auxi, todas las ayudantías que te lo han mandado al grupo, ¿no? Sí, son 3 creo que hemos avanzado hasta ahorita. Estas serían 4. Sí. Ahí. Ya. Igual les envío un PDF donde resolví un examen. Ahí está a mano. Pueden comparar con eso, digamos. Porque no es lo mismo hacerlo a mano que hacerlo en computadora. Pero yo trato que sea casi lo mismo para que cuando hagan a mano no se compliquen en algunas cosas. ¿No tienen dudas, preguntas de todo lo que avanzamos hoy día? Chicos, no hay preguntas, dudas. Antes que No, Auxi, por el momento. ya igual, no quieren La, preguntar la acá, próxima ayudantía que voy a repasarlo y de ahí recién voy a... ya. Igual si no, les da vergüenza o algo, me preguntan algo así. Igual les contesto cuando yo tenga tiempo. No hay problema. Ya, para la próxima entonces vamos a ver lo que es un poco de media global, que es lo que nos falta ver. Un poco más de desviación, donde aplicamos esta fórmula. Vamos a hacer este ejercicio que no me dio tiempo ahorita. Y es un poco similar al que hicimos, pero varía un poco. Como les dije, hay que despejar algunas variables. Es casi lo mismo, pero hay que despejar unas variables. Y vamos a ocupar esta fórmula acá, que son para 2 muestras. Vamos a ver media global, vamos a ver eso. Y por eso les preguntaba qué quieren avanzar, para repasar más a fondo. Si son gráficas, una tabla, de otro ejercicio, no sé. A mí me gustaría repasar lo que son los percentiles, lo que el ingeniero hace en una recta, en mi opinión. Lo de percentiles y deciles es reorganización de tabla. Eso, si quieren, lo vemos en la próxima ayudantía, que me faltaba un inciso en la anterior ayudantía. Me faltaba realizar un inciso, porque como lo habíamos visto, para ganar tiempo hicimos otro. Pero lo vamos a realizar ese inciso con la misma tabla que teníamos. ¿Qué más quieren ver más o menos? Para ir haciendo diapositivas, digamos, para no ser la última hora. Ya tenemos, digamos, por lo menos 2 ejercicios para hacer para la próxima. ¿Qué más? Yo creo que un poco de gráfica sería bueno. Ya, vamos a graficar entonces ojivama. ¿Qué es lo que...? Sí, Es un poco sería complicado que lo demás. gráfica. Ya. Para la próxima entonces vamos a hacer media global, que son 2 ejercicios, son fáciles. Vamos a repasar lo que son reorganización de tabla, que vamos a ver percentiles. Y por último vamos a hacer lo de las gráficas, que son las ojivas. ¿Algo más que no le entiendan bien, para que reforcemos eso? Ya. Vamos ahí entonces. En un rato envío las diapositivas. Y si pueden me envían el ejercicio que dijo el compañero para verlo y explicarle más o menos cómo se hacía ese ejercicio, donde sacaban fórmulas de no sé dónde. Nos vemos la próxima ayudante entonces. Cualquier duda me pueden hablar.